Gracias por recibirme en vuestra casa y bienvenidos a los que nos están escuchando hoy. Y es muy importante lo que leíste, Judith, porque yo siempre digo que cuando hablamos de Asbará, de esclarecimiento en lo que pasa en Israel, estamos hablando de identidad judía. Y muchas veces digo que Israel, en este ida y vuelta con la diáspora, no siempre tiene en cuenta que existe esta relación mutua y que a veces lo que pasa acá en Israel suele poner en problemas, y lo digo con todo lo que eso significa, desde lo crítico, desde lo complejo. No siempre tiene en cuenta lo que le pasa al judío de la diáspora, y el judío de la diáspora está ahí entre todos los frentes que tuvimos en esta guerra, que fue el frente del Líbano, que fue el frente de la retaguardia, la gente acá en los refugios, como este nene que leías recién. También hay un frente allá en la diáspora, y en ese frente yo por lo menos lo que escuché es que las comunidades judías estuvieron bastante solas. Yo no sé si se puede de otra manera desde Israel. También soy consciente de que a Israel le queda cero energía para ocuparse también de cómo va a quedar puesta cada una de las comunidades judías en la constelación tan enorme que es el planeta y cada uno de los países. De todos modos, me sigo guiando porque en tu lectura, porque de eso nosotros ahora vamos a hablar de mucha política, pero no perdamos de vista esto. Y yo lo puse también en mi presentación en PowerPoint. Yo no sé de qué lado lo ven, yo lo tengo allá. En el primer slide lo que puse es una bandera del Líbano. Hay un país del otro lado, hay un país que quería vivir en paz y que se estaba tratando de reconstruir. Es un país normal, aunque parezca que está lleno de enemigos. La chica que está ahí, no me acuerdo el nombre, no me pidan, pero es la Miss Líbano. También tienen una Miss Líbano, tienen gente, es un país muy moderno, se llaman la Suiza del Medio Oriente. También tienen lugares turísticos muy lindos para ver, y que espero que en algún momento podamos tener la posibilidad de tener paz con ellos. Confío en que la mayoría de los libaneses también quieren tener paz con Israel, y bueno, tienen ellos problemas y nosotros también tenemos nuestros problemas que ahora vamos a tratar de analizar. Nosotros hemos efectivamente llegado a un alto el fuego con el Hezbollah, y entonces nosotros tenemos que tratar de ver, vamos a tratar de responder a la pregunta del millón, lo que se llama en Israel: ¿quién ganó? Si ganamos, si perdimos, si no ganamos nosotros, entonces ganó Hezbollah. Y entonces eso es lo que vamos a tratar de dilucidar, adelantando desde ya que en una buena proporción se trata de una cuestión de estado de ánimo y una cuestión de percepción, y este también es otro frente, la batalla de las percepciones. Para repasar los objetivos, las fotos pertenecen por supuesto a los soldados secuestrados. El primero es el de abajo, del que no nos olvidamos de todos modos, que es Gilad Shalit, secuestrado por el Hamas y que todavía no apareció. El de la izquierda arriba, junto con la muchacha que se llama Karnit, que se casaron hace apenas 10 meses, es Ehud Udi Golbasser. Tuve el gusto de hablar con la mamá en el último programa. Ellos están organizando un petitorio. Después les paso la dirección para que también los judíos de la diáspora se puedan incluir, de tratar de hacer lobby para que el gobierno de Israel presione dentro de sus acuerdos por la liberación de los soldados secuestrados. Ustedes saben que el apartado sobre la liberación de los soldados secuestrados aparece solamente en la introducción al acuerdo en el cese del fuego, pero después no vuelve a aparecer. Es como que Israel ahí digamos que no insistió, quizás obteniendo otros réditos a cambio, pero digamos este tema que era clave en el desarrollo de esta guerra, eso no aparece. Y la tercera foto pertenece a Eldad Regev, el tercer soldado secuestrado. Los dos son entonces Ehud Golbasser y Eldad Regev. Los objetivos de la guerra, ¿por qué empezó esto en julio? Eran la liberación de los soldados secuestrados, desarmar totalmente al Hamas. Incluso se hablaba claramente de la desaparición física de Hassan Nasrallah como símbolo de esa lucha. Y bueno, el despliegue del ejército del Líbano. ¿Qué más querríamos que hubiera un ejército regular ahí plantado? Y la recuperación del poder de disuasión por parte de Israel, es decir,
el replanteamiento de las guerras de juego. ¿A quién se puede atacar en esta región y a quién no se puede atacar en esta región? Y la tesis de Israel de que los países árabes no van a atacar a Israel porque saben cuál es el costo que esto va a tener, esto es una cosa que a lo largo de la historia de Israel se ha ido poniendo en tela de juicio, empezando por supuesto el caso más famoso por la guerra de Yom Kippur. Y ahora tenemos que diferenciar cuando se habla de poder de disuasión, cuál es el efecto de ese poder en una organización guerrillera, terrorista. Este tema de los nombres, guerrillero, terrorista, también es un tema, por un lado, y países por el otro, ¿no? Bueno, y después de eso vamos a hablar también. En cambio, a diferencia de los objetivos que habíamos planteado, que Israel se había planteado para iniciar esta campaña, que dicho sea de paso se llamó Shinui Kivun, cambio de rumbo, uno de los nombres, primero tenía otro, le habían puesto Sahar Olem, sueldo justo o salario justo. Después había muchas bromas porque decían que tenía que llamarse sueldo mínimo, y entonces finalmente se cambió a Shinui Kivun, cambio de rumbo. Pero la discusión incluso todavía ahora, después de terminado, sigue si fue una guerra, si fue un operativo. El saldo en el terreno es que hemos devastado un país con los bombardeos de la Fuerza Aérea Israelí. Israel también ha sido castigado, han caído nada menos que 4.000 misiles de tipo, no solamente Katyusha, en realidad también de otros tipos. Alrededor de 1.500 libaneses, alrededor de 900 civiles libaneses y más de 500 combatientes, soldados o como los quieran llamar de Hezbollah, 130 muertos israelíes. Y ya me detengo con el tema del nombre. Alguien en uno de los sepelios habló de los sepelios de soldados israelíes, habló de los miembros de Hezbollah como terroristas. Mehablim es la palabra que se usa acá en Israel. Y por supuesto que la diferencia tiene que ver cuando se ataca a civiles y cuando se ataca al ejército. Cuando se ataca al ejército son guerrilleros y cuando se ataca a civiles es acto de terror. Y lo digo porque entonces el nombre, si lo llamamos guerrillero terrorista, que tiene una connotación tan ideológica y cuando lo vemos en los medios de comunicación nos molesta, en realidad es un tema funcional. De acuerdo a qué es lo que hacen, así se llama. Y acá tenemos que decir, ojo, porque el hecho de... y un soldado interrumpió al oficial que había llamado a todos los de Hezbollah terroristas y le dijo, no señor, no son terroristas, son soldados bien entrenados y con ellos tuvimos que pelear y de igual a igual y estaban bien capacitados y tenían un nivel profesional que nosotros no en todo momento logramos conseguir. Y ojo, porque el hecho de seguir llamándolos terroristas, Mehablim, es como una especie de cambio de concepción que tenemos que hacer, y hasta que no lo hagamos, hasta que lo sigamos llamando, mientras lo sigamos llamando terroristas, no vamos a poder entender que estamos con una fuerza distinta que sí, meros terroristas. Y entonces siempre vamos a seguir perdiendo. ¿Ok? Pero eso por otro lado. Bueno, y los 130 muertos israelíes, estamos hablando de 33, yo no sé la cifra exacta, estamos hablando de 33 soldados, eso sí es exacto. Y bueno, habría que contar otros soldados que murieron después en este operativo en Baalbek que hubo hace unos días, y ayer o hoy ha muerto también a la mañana un soldado más por explosión, es decir, por un accidente, por una explosión de minas que había dejado Israel todavía de la época de la retirada del Líbano. Pero esto es parte de los saldos, y si hablamos de más saldos, estamos hablando de cientos de miles de libaneses refugiados, un cuarto de la población israelí que no solamente también fueron convertidos en refugiados, con distinta connotación, distinto contexto. Muchos se fueron con sus familias, muchos se bancaron a sí mismos hoteles en el centro y sur del país. Yo mismo me encontré guiando acá un grupo en un hotel con refugiados del norte que me decían, nosotros esta noche estábamos en Motzei Shabbat, nos vamos de vuelta a casa porque se nos acabó la plata. Yo mismo tuve hasta hace pocos días en mi casa a mi suegra, porque vive en Nesher, un suburbio de Haifa, al norte entre Haifa y las Krayot,
para el que conoce, donde están donde está la destilería, no destilería, refinería principal de petróleo de Israel, que era un blanco predilecto de Hezbollah, que por suerte no lo llegaron a tocar, pero mi suegra nos acompañó durante todo un mes, también tuve un sobrino. Bueno, también los israelíes fueron refugiados en ciudades de carpas, pero que estuvieron, ahí dice, librados a su suerte, porque muchas veces dependió de la buena voluntad de organizaciones no gubernamentales, organizaciones voluntarias, ricos israelíes que con mayor anonimato, con menor anonimato, no voy a hacer nombres, pero se portaron muy bien poniendo miles de millones de shekel para que decenas de miles de israelíes puedan tener donde estar. El más famoso fue la ciudad de carpas de Nitzanim, de Gaidamak, no iba a hacer nombres pero los hice. Bueno, y la batalla que empieza ahora es la de errores organizativos israelíes, tanto en el frente, en la guerra, como en la retaguardia civil. En la guerra ya salió toda una compañía de soldados de la reserva a decir: no vamos a hacer más miluim, porque cuando nos tratamos de resolver los problemas que hubo en el frente, no encontramos oídos atentos a nuestras quejas, y entonces les pedimos que no nos llamen más. Por supuesto que estamos todavía en el fragor del fin de esta guerra, una de las guerras más largas de Israel. No nos olvidemos que la guerra de Yom Kippur, que es una especie de hito mitológico en la historia del Estado de Israel, donde también, dicho sea de paso, se lo vivió como una derrota, después vamos a hablar, también fue alrededor de un mes y algo, así que estamos en una guerra, si lo calificamos como guerra, más o menos del mismo largo, de la misma duración. Y ya se están empezando a ver todos los errores que hubo también en el terreno de combate. Bueno, para decir si Israel ha perdido o ha fracasado, acá entramos en la cuestión de la semántica, ¿no? Y yo siempre digo que en una guerra como esta, donde no hay un triunfador claro, donde la cosa era... ¿qué quería decir si Israel ganaba? Si Israel ganaba en el terreno, quiere decir que Hezbollah no está más en pie y que Nasrallah no está más entre los vivos, y esto era muy difícil de lograr porque los objetivos de cada una de las partes eran distintos. Si Israel dice Hezbollah tiene que ser desmantelado, el objetivo de Nasrallah, el líder de Hezbollah, era como una especie de complemento. Me conviene que me peguen, y que me peguen duro. Me conviene que me peguen duro, que maten a la mayor cantidad de civiles posibles, porque esto es una característica de la lucha de guerrilla y de terrorismo contra la otra parte. Y acá estoy citando al profesor Zeev Steinhal de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en una columna en el diario Haaretz, que decía: nosotros, cuando les estamos matando civiles a ellos, nos hacemos ilusiones que al matar libaneses vamos a provocar una fisura en el consenso libanés. Históricamente es al revés. A todas las guerrillas, y tengamos en cuenta lo que es Hezbollah, pero vayámonos atrás a Vietnam y vayámonos más adelante a los chiitas en Irak, y por supuesto los talibanes en Afganistán. En el momento que nosotros matamos civiles, se unen filas, y los de Hezbollah aparecen contra los deseos del establishment libanés, que no es chiita, pro-iraní. Los civiles van a apoyar a esa misma guerrilla. Y nos estamos haciendo ilusiones falsas. A Hezbollah le conviene que les matemos civiles y quedar vivo, incluso mal herido, pero vivo. Porque si lo dejábamos vivo a Nasrallah, herido, pero con un menique que se le mueve, con este menique él va a decir: yo enfrenté a la maquinaria bélica, sionista, imperialista, y salí con vida. Ergo, soy un héroe y un mártir. Y esto es lo que pasó. Esto es lo que pasó. ¿Sí? Y por eso ellos perciben
a los resultados de la guerra como una victoria, no una victoria total, ojo. Nasrallah está haciendo muchos esfuerzos de marketing por vender la victoria en todo el Medio Oriente. Pero Israel también está haciendo, por lo menos Olmert está haciendo también esfuerzos de marketing muy serios en comunicación por vender una victoria, y en eso le va el gobierno y en eso le va la vida política. ¿Sí? Al no haber habido esta victoria por nocaut, las discusiones entre los analistas en Israel van por el lado de, bueno, quién ganó por puntos y quién perdió por puntos. Y como máximo hay muchos que dicen, bueno, los partidarios de la victoria que dicen, no hemos ganado rotundamente, no hemos hecho desaparecer a Hezbollah, pero hemos ganado por puntos. Y tenemos puntos que hemos ganado. ¿Sí? Zev Sternhal dice, las guerras se ganan no solamente en el campo de batalla, sino en las conciencias de los enemigos. ¿Cómo perciben los líderes enemigos este resultado de la guerra? Es así como se va a finalizar. Y eso va a tener consecuencias en las negociaciones de paz, por ejemplo, y es lo que está pasando justamente con este alto el fuego. Ok. Entonces, ¿qué dicen los que dicen que Hezbollah ha ganado? Si su meta era enfrentar a la maquinaria bélica sionista imperialista israelí y vivir para contarlo, entonces ha ganado esta meta, es lo que es lo que más el éxito mayor, ¿sí? De todo el mundo árabe es el único que se animó, el único que hizo caso omiso del supuesto poder bélico de disuasión israelí, y se le enfrentó igual. Esto es problemático para los países moderados del mundo árabe, que ahora lo vamos a mencionar también. El culto a la personalidad de Nasrallah. Nasrallah es el nuevo héroe. Si antes teníamos a Bin Laden, lamentablemente vamos a tener también algún tipo de reacción por el lado de Al-Qaeda. No sabemos si el atentado fallido en Londres pudo haber tenido que ver con esto, aunque era todavía en el fragor de esta guerra. Estados Unidos derrotado en su batalla fría contra Irán. Y acá entramos en otro tipo de frentes. Nosotros pensamos que esta es una guerra de nosotros, Israel, simplemente contra Hezbollah. Eso es lo lineal, el pshat, como se diría en judaísmo, en el Talmud. Hay otras batallas, hay geopolítica. Si Estados Unidos le ganaba, es decir, si Hezbollah desaparecía, y todos esos objetivos que hemos nombrado antes, por no hablar de la liberación de los soldados secuestrados, etc. Entonces Estados Unidos le estaría mandando un mensaje a Ahmadinejad, el presidente iraní: señor mío, así son las cosas acá, estas son las reglas de juego, si no te atenés a desarmarte y a cesar tu carrera armamentista nuclear, esto es lo que te va a pasar a vos también. No le pasó, ese mensaje no se pudo pasar, al contrario, Irán es el que aparece como el nuevo hombre fuerte del Medio Oriente. Los que salen fortalecidos entonces es lo que Bush poéticamente, con la calidad literaria que lo caracteriza, ha llamado el eje del mal: Irán, Hezbollah, Siria en el medio e incluso Hamas. Es decir, todo este paradigma del mundo musulmán fundamentalista es el que sale fortalecido ahora. El segundo frente que les mencionaba antes es dentro del mundo árabe, los moderados, los países árabes moderados. Estamos hablando de Mubarak en Egipto, del rey Abdallah en Jordania, del rey Fahd en Arabia Saudita, que ya estuvo aliado de Estados Unidos en las guerras de Irak, Hassan de Marruecos. Es decir, toda una serie de líderes a los que no quieren ver a Irán como hombre fuerte en el Medio Oriente. Están muy preocupados en este momento por el resultado de esta guerra, y eso va a tener también consecuencias, porque esto moviliza de las opiniones públicas desde adentro, haciéndoles ganar puntos y consenso al fundamentalismo como paradigma, y desestabilizando sus propios gobiernos pro-occidentales, moderados, que quieren ya pasar a otra historia.
Bueno, esto es lo que decíamos ahora. Irán, Siria, Hezbollah y Hamas aparecen como eje vencedor. Lo que acá yo voy a hacer una lectura más de largo plazo, es decir, lo que se ve como triunfo es una especie de eje que va desde la retirada al Líbano en el año 2000, la desconexión en el 2005 y la guerra del Líbano 2 ahora. ¿Sí? O sea, todos esos actos de paz que se pudieron haber percibido como paz, y por eso yo insisto en hablar del tema de la batalla de las percepciones. Cuando Israel hace la retirada del Líbano, se queda en el plano del operativo militar. Nos retiramos del sur del Líbano, dijeron Barak y sus sucesores, para mejorar nuestra posibilidad, para defender a nuestro país desde nuestra frontera y mejorar nuestra legitimidad. Es decir, si nos atacan, vamos a tener legitimidad moral para contestarles y devolverles. Perfecto, pero eso sigue estando en el plano de lo moral, en el plano de lo militar. Del otro lado se percibió como que Israel salió corriendo, y es una lástima que Barak no haya dado un salto, o sus sucesores, a decir, miren, nosotros vean el gesto que hemos hecho de retirada, no es un gesto de huida, es un gesto de paz, vamos a sentarnos ahora a hablar de paz. Los que charlan conmigo y me escuchan este tipo de lectura me dicen, bueno, no te olvides que muy poco tiempo después empezó la intifada del Aqsa, y esto también es cierto, es decir, que el momentum, lo que se llama acá la ventana de oportunidades de lanzar lo que nosotros siempre nos jactamos que hacemos, nuestra mano de paz hacia los vecinos árabes, esa ventana de oportunidad duró realmente bastante poco tiempo. La desconexión duró más, la ventana de oportunidades, me atrevo a decir, porque fue un boom a nivel mundial que le dio legitimidad moral a Israel, le dio la posibilidad a Ariel Sharon, un hombre que hasta poco antes estaba siendo juzgado en La Haya por crímenes de lesa humanidad, y pudimos haberlo vendido en el mejor sentido de la palabra como un gesto de paz, una apertura hacia una nueva etapa. Es más, no estaba Arafat, estaba Abu Mazen, y Abu Mazen pudo haber dicho nosotros o sea, pudimos haberlo ayudado a Abu Mazen a que diga miren, amigos palestinos, a la calle palestina, a la opinión pública, nosotros hemos obtenido por parte de Israel, nuestra contraparte en este proceso de paz tan accidentado, hemos obtenido nada menos que la retirada de una buena porción de los territorios que reclamamos. Vamos a seguir por la vía diplomática y vamos a imponer la negociación diplomática con Israel como norma. Ahora se han desconectado unilateralmente. Perfecto, nosotros hemos pedido siempre la retirada incondicional de Israel de los territorios hasta las líneas del 67, perfecto, que lo sigan haciendo, lo vamos a hacer ahora por medio de negociaciones con ellos. No lo pudo vender de esa manera porque Israel tampoco se lo otorgó de esa manera, sino de nuevo como una retirada para desplegar mejor nuestro ejército, e incluso me temo como un gesto legitimador de el fortalecimiento de nuestra posesión de los otros territorios de Cisjordania. Es decir, otorgamos Franja de Gaza y no me molesten más por una buena cantidad de años. Es más, ayúdenme a acentuar la construcción de asentamientos en los territorios. Esto era lo que le pedía Ariel Sharon expresamente a Condoleezza Rice, la secretaria de Estado norteamericana, que le dijo, no señor, no trates de hacer ese ejercicio porque no es así la cosa, no tenés legitimidad para construir. Pero un poco esa era la línea y bueno, desde el punto de vista de estrategias de paz eso es lamentable. La prueba de que esto es percibido así por la otra parte, bueno, es el hecho de que tanto Irán como Siria como Hezbollah hablan del triunfo y de que, por supuesto, si hemos triunfado, nadie puede venir acá a decirnos que nos desarmemos, ¿no? Haciendo referencia al desarme de Hezbollah que aparece como condición primera en el acuerdo de alto el fuego. Y el rearme el rearme de Hezbollah continúa, y sobre esto fue el operativo
de Baalbek hace poquito, donde murieron 2 oficiales israelíes, y que el mundo empezó a poner el grito en el cielo. De nuevo, Israel tiene problemas de marketing porque no vendió lo suficiente, no gritó lo suficiente de que del otro lado se está violando el alto el fuego ya en el primer día. Y lo que dice ahí, arme del Hamas, esto también lo vamos a ver, ¿sí? Como si Hezbollah pelea y gana contra Israel, entonces Hamas va a comprar una vez más, como ya lo hizo en el pasado con otros modelos, como los atentados suicidas y un montón de modus operandi. También va a rearmarse y a configurar un ejército bien armado, bien pertrechado, igual que el Hezbollah. Del otro lado, también tenemos a Olmert aplaudiéndose a sí mismo y diciendo que Israel ha ganado. Acá han estrechado filas Ehud Olmert y Amir Peretz, el ministro de la Defensa aquí en Israel, diciendo que recuperamos parcialmente, ojo, todo lo que voy a decir ahora también es verdad, recuperación parcial del poder de disuasión. Me disculpo por los acentos, lo hice con una computadora que no tenía. Hay una diferencia entre el poder de disuasión con organizaciones guerrilleras barra terroristas y el poder de disuasión frente a países. Los países tienen claro que están ante un vecino loco, ¿sí? Y que puede reaccionar de modo impredecible y de modo desproporcionado. ¿Está? Ok, lo saben. Y saben que si en esta guerra no estaba del todo preparado el ejército israelí, ahora lo va a estar. Segunda cosa, la falla total de la inteligencia. Es decir, el desastre de lo que fue la inteligencia israelí, que no sabía cuántos misiles tenía. Sabían más o menos, y Dan Halutz, el Ramatkal, jefe de Estado Mayor del Ejército, sabía que Hezbollah nos iba a tirar unos 200 misiles por día. No se sabía cuántos misiles, ni de cuánto no se sabía todo. No se sabía lo de los Maslatim, los aviones no piloteados. No se sabía lo de los búnkers subterráneos. Tiene una ciudad, un país dentro de otro, debajo de la tierra. No se sabía que había misiles que podían pegarle a el buque misilístico israelí que fue dañado en el principio de la guerra y matado a 4 marineros. No se sabía todo lo que Hezbollah podía hacer. No se sabía de la capacidad profesional de sus soldados de infantería, con los que la infantería israelí se encontró, y la infantería y el cuerpo de blindados se encontraron en el terreno. No se sabía todo eso. La buena noticia es que ahora sabemos. Eso es todo. Develación del poderío Irán-Hezbollah, no solamente del poderío, como dice ahí, sino también de la alianza Hezbollah-Irán-Siria. Si antes esto era una acusación israelí y era una cosa que se sabía a medias, hoy en día es una cosa que se tiene absolutamente clara y que pone muy, muy incómodo a todo Occidente, también a Europa. Esto es lo que dice después, mayor comprensión internacional de todo eso. Tuvimos mayor comprensión internacional que en otros puntos. Alguien me va a decir desde allá, por supuesto, bueno, pero lo que se lee en Clarín no es así. No es Clarín el que define si la comunidad internacional nos comprende más o menos. Y en esta guerra, gente, el mundo nos comprendió mucho mejor, sobre todo porque estuvo muy muy claro quién empezó. Y otra cosa más, en Asbará, cuando hablamos de la imagen de Israel, el mundo lee los conflictos entre buenos y malos, siendo que los malos son los fuertes y los buenos son los débiles. Israel fue bueno en las primeras décadas del Estado hasta que se convirtió en fuerte, y los palestinos siguen siendo los buenos porque son los débiles, no porque no se leen los conflictos por quién empezó, por quién tiene razón, sino por quiénes son los débiles. Sea esto así o no, es una cosa natural. Hezbollah empezó quizás mandando en los primeros años una catulla de vez en cuando, eran débiles y eran más comprendidos internacionalmente. A partir de esta guerra ya no se los comprende tanto. He visto muchos artículos, incluso en la Argentina, hablando del poderío de Hezbollah y que la cosa incomoda bastante a Occidente. Fuerzas que no son de Hezbollah van a estar desplegadas en la frontera. Esto es un cambio muy significativo. Va a estar Hezbollah, no se desarma.
el gobierno pactó con Hezbollah que pueden seguir con sus armas, pero mientras no las muestren en público, gran cosa. Sin embargo, el hecho de que esté el ejército del Líbano, que esté la fuerza de la FINUL, la fuerza de la ONU con capacidad o por lo menos con mandato o autorización para que combatan, también es buena noticia. Y también es buena noticia que quizás haya una fuerza multinacional cuando se terminen de decidir, se están peleando si va a ser Italia la que va a conducir, si va a ser Francia el que va a conducir. Los italianos ahora ya están dudando otra vez y condicionando a que Israel deje de disparar, etcétera, etcétera. Pero bueno, esas son cosas que tienen que ver con detalles menores. Es decir, la conciencia de que tiene que haber ahí fuerzas que no son Hezbollah, por lo menos es un paso adelante importante. Me quedaron chiquitas las letras porque les quise poner ahí el chiste, si se los imprimieron. Es un chiste que salió en el contexto de en el contexto de la ETA en España. No importa, después si lo quieren impreso, léanlo. Pero repaso el acuerdo de alto el fuego, cese total de bombardeos israelíes y de katyushas de Hezbollah, retirada de Tzal a la frontera internacional, desarme total de Hezbollah, cese del tráfico de armas a Hezbollah, o el traspaso de armas, liberación inmediata de los 2 soldados, eso ya dijimos que figuraba en la introducción y no en el acuerdo en sí, despliegue de las 3 fuerzas en el sur del Líbano que nombrábamos recién, ejército libanés, FINUL y OTAN. Ok, batalla que se libra, discúlpeme la falta de decoro, pero hay una expresión en Israel que dice que a la inteligencia la agarraron con los pantalones abajo, ¿sí? Y entonces esta es la alusión. Falla total en la inteligencia, falla total en la logística y falla total en la retaguardia. Eso se puede leer en los diarios. Lo de la falla en la inteligencia ya lo dijimos, lo de la logística también. Se habla de soldados que no recibían para comer, por no hablar de pertrechos y municiones. Y falla total en la retaguardia. El Ministerio de Bienestar Social no existió durante la guerra. La fuerza de retaguardia de Tzal, creada con motivo de los misiles Scad iraquíes en el 91, se terminó convirtiendo en Ministerio de Bienestar Social, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que se están reviendo ahora, y ahora se están peleando por qué tipo de comisión va a investigar este desastre. En Israel se vive como una derrota, como un desastre, Y bueno, es Olmert el de arriba, aunque no lo crean, y es como que él mismo parece estar diciendo: algo huele mal en Dinamarca. A Olmert le están haciendo un escándalo de corrupción porque se construyó una casa a cambio de haber dado permisos de construcción que no tenía que haber dado, y le han hecho descuentos en esa casita. Dan Halutz se descubrió que 12 horas antes de empezar la guerra vendió toda su cartera de acciones en la bolsa, y Haim Ramón acaba de renunciar como ministro de Justicia y se ha presentado en la carta de acusación, el acta de acusación contra él por haber dado un besito a la fuerza a una empleada del ministerio cuando en momentos en que se estaba por liberar del ejército. Era una chica que estaba en su servicio militar. Y bueno, no es que el gobierno va a caer, si me preguntan, como escenario, pero sí es como que hay un ambiente así, donde el gobierno hace aguas. Puede ser que Ehud Olmert y Amir Peretz logren pilotear la tormenta y la logren sacar adelante. Esto también es impredecible. Lo que les cuento es que hay posibilidades también de adelantamiento de elecciones en Israel, y estos son síntomas, los escándalos que se están sucediendo uno tras otro, ¿okay? Los escenarios, todos también en Israel están hablando, incluso Amir Peretz, de que estamos en una segunda vuelta. Si bien Hezbollah no está en el sur del Líbano, sí está, y está armándose nuevamente. Se está hablando también de que Siria ha sí tendido su mano de paz, y acá hay mucha discusión en el Medio Oriente, donde se dice, por ejemplo, hubo paz en Israel cada vez que la parte árabe se sintió triunfadora. Y entonces hay voces en Israel que dicen: déjalos que se sientan triunfadores, ¿qué nos importa? Si el precio va a ser que vamos a tener paz, que crean los sirios que ganaron, que crean los iraníes que ganaron, que crean Hezbollah que ganaron.
sobre ese triunfo podemos hacer la paz. Así fue con la guerra de Yom Kippur en Egipto, donde Egipto lo tiene en su historia como un triunfo, tiene incluso un museo de la victoria de la guerra de Yom Kippur, y a partir de eso se pudo hacer Camp David y la paz con Egipto con Anwar Sadat. Y acá es la misma tesis que se está aplicando ahora. Siria está llamando a hacer la paz, pero el gobierno israelí ya dijo, no es maduro el momento, no están maduras las condiciones como para hacer la paz ahora con Siria. Y lo de las lecciones, el pensamiento militar versus la visión estratégica de paz, es un poco lo que le comentaba antes sobre que los operativos de retirada no siempre se traducen en capitalización política, diplomática para lograr paces estables y duraderas, siendo estas las condiciones en las que nos encontramos, gente. Si sigue así y no se aprovecha lo que ha pasado, como dijo un líder libanés, podemos aprovechar la gran tragedia para lograr una gran paz. Si va a haber gente, visionarios en Israel que lo van a entender también así, es posible que se capitalice para una paz estratégica, y si no, se va a lograr buenas posiciones tácticas en este alto el fuego que nos van a dar paz por unos meses, un año, 2 años, no más. Vamos a tener que ir a una segunda vuelta porque no están logradas las cosas a nivel táctico que se querían lograr. Y antes de adiós y muchas gracias, las preguntas de ustedes.